En esta lección vamos a introducir el lenguaje JavaScript. Vamos a ver qué es JavaScript, una breve historia del lenguaje, la especificación oficial y algunos ejemplos de IDEs de programación. Lo primero que tenemos que saber es que JavaScript es un lenguaje de programación. Con él vamos a poder desarrollar diferentes aplicaciones, principalmente para páginas web. Las aplicaciones que se desarrollan con JavaScript se conocen como páginas web dinámicas. El dinamismo de estas páginas web tiene que ver con efectos de texto, animaciones, tanto del texto como los diferentes elementos, como imágenes, y acciones. Cuando hablamos de acciones, es cómo el sistema va a responder a la interacción con el usuario, como hacer clic con el mouse o presionar alguna tecla. Veamos primero algunos ejemplos de páginas desarrolladas utilizando el lenguaje JavaScript. Esta página web, desarrollada por w3schools.com, nos permite probar nosotros mismos el lenguaje. Como ven, acá tenemos el lenguaje JavaScript. Inicia por acá y termina con el cierre de la etiqueta script. Más adelante vamos a ver cada una de las partes del lenguaje y cómo se desarrolla. Por el momento, lo que nos interesa es lo que hace este script. En este caso, lo que hace es validar un formulario, que es una de las primeras funciones que se definió para el lenguaje. Yo debería escribir mi nombre y si no, él me va a mostrar un mensaje de error. Debe ingresar su nombre. Si escribo mi nombre y hago clic en enviar, mi formulario sería procesado. Otro ejemplo lo encontramos en este sitio. Como podemos ver, el sitio reacciona a una acción del usuario que se llama onMouseOver, que es cuando pongo el mouse sobre alguno de los enlaces. Vemos acá un menú desplegable creado con JavaScript. Otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con JavaScript son galerías, como esta que encontramos en el sitio Monofactor. Un ejemplo un poco más avanzado y ya desarrollado con una librería que se llama jQuery es este sitio, el cual nos muestra menús con más animación. Cuando entro al menú, me despliega la información y los submenús respectivos. Se dice que los lenguajes como JavaScript son interpretados porque son compilados por un navegador en el momento en que el usuario los va a necesitar y no es necesario compilarlos previamente. Hablemos ahora un poco de la historia del JavaScript. A principios de los 90, la navegación era muy lenta y se vio la necesidad de un lenguaje interpretado por los navegadores. Esto porque cada vez que había que hacer la validación de un formulario, la información viajaba desde la computadora hasta el servidor. El servidor verificaba los datos y devolvía la información al usuario. Con las conexiones de internet tan lentas, esto implicaba que el usuario tenía que esperar muchísimo tiempo para ver los resultados de un formulario sencillo. Brendan Eich de Netscape crea entonces el lenguaje LiveScript, que pretendía precisamente ser interpretado directamente en el navegador. Poco después, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para desarrollar lo que conocemos hoy como el lenguaje JavaScript. Ellos cambian el nombre por el de JavaScript y es un dato interesante porque JavaScript no tiene absolutamente nada que ver con Java. La decisión fue una decisión de mercadeo, porque Java en ese momento era un lenguaje de mucho auge y JavaScript sonaba bonito para poder promocionar el lenguaje. Posteriormente, en 1997, ECMA recibe la especificación de JavaScript 1.1. ECMA es la Asociación Europea de Manufactores de Computadores
y se dedica principalmente a generar estándares para lo que es tecnología de información y comunicación. Posteriormente, ECMA crea la especificación ECMA 262 para ECMAScript. ECMAScript es el nombre adoptado por la asociación y es exactamente lo mismo que el lenguaje JavaScript. Como hablamos, JavaScript es el nombre comercial. En el 1997 se aceptó la primera especificación oficial del JavaScript. Para el 98 se generó la segunda especificación y se hicieron algunas modificaciones para que fuera aceptada por el ISO. Posteriormente, en el 99 se da una tercera edición. Se han seguido dando ediciones de JavaScript o ECMAScript hasta la actual, que es la de junio del 2011, que corresponde a la edición 5.1. En la página de ECMA International podemos encontrar los detalles de la especificación. Como pueden ver, estamos en la edición 5.1 y desde este sitio se puede descargar en formato PDF o en HTML la especificación completa del lenguaje. JavaScript se puede programar prácticamente con cualquier IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que nos sirve para generar código de programación. Como JavaScript es un lenguaje muy sencillo y se va a ejecutar en el navegador, no necesitamos compilarlo. Puedo programar perfectamente desde Notepad. Sin embargo, hay algunas funciones de otros IDEs que me van a facilitar la programación. Uno de ellos es el Notepad++, un IDE gratuito que me permite programar en diferentes lenguajes. Uno de ellos es JavaScript. Como ven, él tiene resaltado de texto, pero carece de autocompletado. Otro IDE muy utilizado es el Eclipse. El Eclipse es un IDE gratuito también, muchísimo más completo porque nos permite para otros lenguajes de programación hacer la compilación del código, por lo tanto va a ser un poco más pesado. Sin embargo, también tiene las características de resaltado de texto y el autocompletado, por lo menos de las funciones básicas. Un IDE muy utilizado por su interfaz gráfica para HTML, CSS y la inclusión automática de algunas funciones de JavaScript es el Dreamweaver. Como vemos, también nos muestra resaltado de texto y sugerencias para algunas de las funciones. Dreamweaver, a diferencia de los otros dos, es de pago, por lo tanto necesito una licencia para utilizarlo. El último IDE que vamos a ver es Sublime Text. También es un IDE de pago, sin embargo es mucho más barato que Dreamweaver. No ofrece interfaz gráfica, pero nos ofrece el resaltado de texto y nos permite ver las funciones y completar inclusive la información de las variables, haciendo la programación bastante más sencilla. Sublime Text tiene otras funciones que por tiempo no podemos ver en esta lección, sin embargo les recomiendo que lo revisen. Ya queda decisión de cada programador el entorno que desea utilizar.